La tragedia ocurrida cerca de Lezama, en la provincia de Buenos Aires, en la autovía de la Ruta 2, dejó el triste saldo de 2 niñas de 11 y 12 años fallecidas. Hay 2 niños que también iban en el contingente que han sufrido amputaciones y hay al menos 27 personas entre niños y adultos que sufrieron heridas de distinta consideración y todavía permanecen internados en hospitales de Chascomús, Lezama e incluso la ciudad de La Plata, donde fueron derivados los casos de mayor gravedad. Mientras se sigue trabajando para tratar de dar contención además a aquellos niños y aquellos adultos que han tenido que vivir las escenas desgarradoras de dolor producto de este accidente. La justicia avanza también en la investigación para tratar de determinar qué fue lo que pasó, qué fue lo que originó este accidente en una jornada en la que en la ruta no había mayores dificultades para transitar, era una jornada con mucha visibilidad. Las primeras pericias determinaron que el chofer había dado alcoholemia negativa, es decir, que no había ingerido alcohol, por lo tanto el alcohol no sería uno de los causantes del accidente, ni tampoco la velocidad, porque también las primeras pericias han determinado que el colectivo estaba circulando a menos de 100 kilómetros o en una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora, que es la velocidad que tienen permitidos los colectivos para poder transitar en este sector de autovía. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Según trascendió, el chofer habría manifestado que se durmió o que al menos pisó la banquina y allí perdió el control del colectivo. Allí surgen otros interrogantes también acerca de la peligrosidad o no que puede tener un colectivo de este tipo, si son menos seguros los colectivos de 2 pisos que los colectivos de 1 piso, qué pasa con los controles, qué pasa con las regulaciones y además otra cuestión, qué pasa con los cinturones de seguridad. La tragedia podría haber evitado las muertes y los accidentados graves si todos hubiesen llevado el cinturón de seguridad. Bueno, son muchos interrogantes que se abren en realidad no en este caso, sino en cada uno de estos casos que nos conmueven tanto, como son estos accidentes múltiples que reúnen además a niños como protagonistas, tristes protagonistas de esta tragedia. Sobre este tema vamos a conversar con Marcela Alfaro, que pertenece al Foro de Familiares de Siniestros Viales de Córdoba. Marcela, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Por este tiempo y por permitirnos a través de su propia experiencia también reflexionar en torno a este tema. Algunos de los interrogantes que planteábamos. Cuando suceden este tipo de accidentes siempre reavivamos los debates que son permanentes. A veces en el día a día quedan invisibilizados, pero es importante que se hable de ellos para que se pueda realizar los cambios pertinentes. En Argentina mueren cada día 20 personas en accidentes de tránsito de diferente consideración. Sí, así es. Desgraciadamente las cifras, si bien varían de un lugar a otro, han podido bajar en algún momento, se mantienen constantes, no interesa, como habíamos dicho muchas veces, no interesa cuántas, contar la cantidad de fallecidos, sino que no haya fallecidos. Claro. Realmente esto es algo que es preocupante y debería ser preocupación de todos los gobiernos, desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, particularmente la cuestión de los colectivos, ¿es un tema recurrente, un tema que ustedes como organizaciones que están vinculadas al tema de la prevención de la siniestralidad vial lo toman, lo exponen, lo ven como una problemática que tiene que revisarse? Sí, nosotros estamos viendo y observando que se deben ampliar los controles. Si bien se están realizando desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte controles de los vehículos de transporte de pasajeros en las terminales, viendo que cumplan con las normas y llevando un control de las libretas de cambios y recambios de choferes, esto no alcanza, porque también están aquellas otras empresas de transporte que tienen otros convenios de trabajo, convenios colectivos de trabajo, que son de oferta libre y que tienen algunas cláusulas que, por supuesto, pueden dar lugar a que justamente se atente contra la seguridad de los pasajeros y de las personas que trabajan. Claro. Sobre todo en estas cuestiones del descanso, que muchas veces hay varias cláusulas que tienen que ver con cuando uno de los choferes decide seguir trabajando y cambiar su descanso por una paga. Es decir, creemos que
que todos los, en todas las áreas en donde haya que ejercer un tránsito en las vías públicas, debe haber normativas que deben ser vigiladas, controladas permanentemente, no solamente por el Ministerio de Transporte, sino también por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud, es decir, porque todos tenemos que ver con priorizar la vida. Marcela, bueno, hablemos del colectivo. Martín lo planteaba en el comienzo, cuando te presentábamos. Los colectivos de 2 pisos, en muchos países del mundo no están permitidos en largas distancias. Bueno, y acá en Argentina sí se utilizan para hacer viajes largos. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo es la estabilidad de un colectivo de 2 pisos? Según los expertos, sobre todo los ingenieros, dicen que este tipo de vehículos son más inestables debido a la altura y al largo que presentan. Claro. Es decir, es casi una lógica, ¿no? Realmente yo, que he viajado bastante por varios países, solo los he visto aquí y en Perú. No los he visto en otros lugares. También el uso de los cinturones de seguridad deberían ser una prioridad. Lo hemos denunciado muchas veces, que los choferes deben exigir a los pasajeros que se coloquen los cinturones de seguridad en los colectivos o buses, ¿no? Cosa que no sucede, se sigue manejando como que uno puede manejarse libremente allá adentro como si fuera otro espacio dentro del espacio público y vial. Como si fuera un otro mundo dentro del mundo en donde circulamos, y en realidad no, tenemos las mismas posibilidades de salvar nuestra vida que en un vehículo de menor porte. Justamente porque al estar agarrados, aferrados, evitamos aplastamientos, evitamos que unos caigan sobre otros, igual que los equipajes, ¿no? Que se está controlando más, estos últimos años se está controlando más. Al subir a los ómnibus te piden el DNI, te ven los bolsos que llevas, pero no exigen los choferes a la salida que se pongan el cinturón de seguridad, salvo algunas veces que hemos podido observar que sí se pone un video de la Agencia Nacional de Seguridad Vial alertando y alentando el uso de los mecanismos de seguridad que tiene el vehículo de colectivo, para que se usen, pero no se exige, queda libre voluntad. Claro, en otros países sí se ve que si no se ponen los cinturones de seguridad, como se hace en los aviones, no sale el vehículo. Bueno, eso es una cuestión cultural, ¿no? Porque es cierto que hay muchas cuestiones que vienen mal y que tienen que ver con la falta de control o de regulación, como estas cuestiones que mencionábamos, de la cuestión estructural de los colectivos, los choferes, el régimen de trabajo que tienen y demás. Pero como usuarios, la única posibilidad de protegernos adentro de un colectivo está dada por ese cinturón de seguridad. Si nosotros mismos no cuidamos ese aspecto, es muy difícil preservar la vida. Es el único elemento que tenemos para cuidarnos, ese cinturón. Hay otra discusión en torno de si los cinturones que hoy existen en los colectivos, que son los cinturones que van directamente en la cintura, son los más adecuados, ¿no? Exacto. También deberían ser todos retráctiles, son aquellos que uno puede moverse, como los que vienen en los vehículos de más alta gama. Estos otros no son, supuestamente, como he estudiado y le he escuchado a los expertos, los más aptos. Dificultan y no tienen la capacidad de resistencia y de sostén del cuerpo ante la inercia en un caso de un frenado, inesperado, ¿no? Realmente se puede observar que muchas unidades sí los tienen a los retráctiles, pero no todos, no todos. La mayoría de los más antiguos que siguen circulando son fijos, son a la cintura y no son retráctiles. Y no son los más seguros, ¿no? Claro, esto hay que decirlo. No. Marcela, ¿y por qué será que respetamos, por ejemplo, cuando viajamos un avión, somos sumamente respetuosos de lo que nos indican que tenemos que usar el cinturón? Lo ponemos cada vez que lo indica el comandante, se enciende la luz, ese llamado de que hay una turbulencia, nos conectamos los cinturones, no nos movemos, no nos paramos, y en los colectivos hacemos algo totalmente distinto.
Bueno, voy a ensayar una respuesta. Pienso que como estamos más familiarizados a andar por el territorio, sobre el piso, sobre la tierra, es mucho más fácil no cumplir con las leyes, con las normativas, sin pensar que esas normativas de seguridad simplemente están tratando de salvaguardar nuestra vida. En cambio, en el aire no estamos tan familiarizados en ese medio ambiente, no es nuestro hábitat natural. Claro, es cierto. Entonces es muy probable que haya una representación mental, una representación interna que se hace el sujeto para que allí pueda preservarse o tener una percepción del riesgo mucho mayor que la percepción del riesgo que tiene en algo que es mucho más habitual y que es mucho más común de usar, como es cualquier transporte público terrestre. Sí, y uno piensa que no va a pasar nada. No sé por qué uno, ¿viste? Exacto. Sí, porque nosotros todo el tiempo andamos en una bicicleta o en un auto o en un ómnibus de línea en la ciudad o tomamos un ómnibus para irnos a otra ciudad, como algo muy natural. Claro. Y no percibimos, al ser tan familiar, no percibimos que hay riesgos que debemos contemplar porque nadie es infalible, ni el chofer, ni la vía pública, ni aquel que se cruza. Es decir, hay imponderables que deberíamos ser un poco más paranoides porque justamente las cifras que manejamos es absolutamente irrisorio. Es como una guerra, es como 2 torres gemelas por año que perdemos en nuestro país. Ni hablar en el mundo, que llegan a 1.200.000 según los últimos informes de la ONU. Claro. Es una barbaridad. Y es cierto eso, no podemos dejar librados al azar o a los demás la protección de nuestra vida, ¿no? Porque nos encontramos con muchas cosas, los que vos mencionabas como imponderables, a los que hay que sumarles también las condiciones de una infraestructura vial que en general en nuestro país no están en las condiciones que debería estar para que podamos transitar de forma segura. Y ese es otro obstáculo que termina costando vidas y vidas y vidas y no se hace nada para tratar de detener esta masacre por goteo, ¿no? Que vamos teniendo año a año. Sí, es como una agonía lenta. Yo creo que se hacen cosas en distintos lugares, pero son cosas fragmentadas, tal vez no constantes en el tiempo, tal vez no es algo integral en donde todos los gobiernos se pongan de acuerdo y que las normatividades se hagan cumplir a rajatabla hasta que esto se internalice y se pueda cambiar estos hábitos de tránsito que nos están costando dolor. Y además todos estos familiares de víctimas que ahora pasan a estar de este lado tienen que contar con el apoyo psicológico, con recursos humanos que contemplen estas situaciones de desastre y catástrofe, porque realmente no estamos preparados. Y estos desastres viales se suceden día a día. Tenemos varios hechos a lo largo de estos años en que involucran micros de larga distancia, como en Mendoza en el año 2016, creo, no me acuerdo, otros planteles de Racing que viajaban de un lado a otro, otros convoy de gente, de egresados que iban a Brasil. Esto a lo largo de estos años es como un reconto de hechos que han quedado como en el olvido, pero yo les aseguro que esos familiares todavía están luchando para poder entender qué les pasó y no han tenido asistencia, ni psicológica, ni jurídica, ni de ningún tipo. Y están sufriendo las secuelas de una pérdida evitable, y por ende inadmisible. Marcela, un placer conversar con vos. Te agradecemos tu tiempo. Gracias por esta conversación que hemos tenido. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por siempre preocuparse por esta temática. Muchas gracias por estar. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.